Muy buenos días, mi nombre es Arles Auxintao Sánchez y me gustaría empezar este vídeo agradeciendo a Mateus y a Uber por el apoyo y el contenido del canal a través de mi página de Patreon. Muchas gracias. Y tú también puedes apoyar el contenido de este canal a través de mi página de Patreon, que lo dejo en la descripción de todos mis vídeos. Hoy día trataremos otra buena práctica, cual consiste en no mezclar funciones del servidor con funciones del cliente. Ya hemos tratado de esto en un vídeo anterior. Si no lo has visto, te invito a verlo. Y hoy día vamos a hablar específicamente de la función Mac, que es una función del servidor. Hay que recordar que ANP, justamente esta de aquí, esta variable de aquí, deriva justamente de esta función ee.FeatureCollection y vamos a traer de un shade de áreas naturales protegidas, y todo esto hace un objeto del servidor y todas las funciones que nacen de dicho objeto es justamente una función del servidor, tal y como este .mac. Entonces ANP.mac, estoy utilizando una función del servidor y justamente esta función del servidor requiere como un parámetro una función, como lo estoy colocando acá, función f, y recordar que f es cada uno de los elementos del Feature Collection, en este caso que es ANP de áreas naturales protegidas. Entonces cada uno de estos elementos viene a ser una área natural protegida y simplemente vamos a querer imprimir en consola justamente esta área natural protegida. Como dije anteriormente, no se puede utilizar una función de cliente aquí, y print es una función del cliente que estamos tratando de ejecutar dentro de una función del servidor como Mac. Simplemente esto no se hace de esa forma, no es recomendable por buenas prácticas, porque esto no va a funcionar. Tampoco va a funcionar si quisiéramos exportar dentro de Mac. Tampoco si utilizamos las funciones del servidor propio del servidor para exportar a Google Drive o exportar a tu ASIC, pues simplemente no va a funcionar. Entonces ya vemos que no se puede utilizar una función de cliente dentro de una función del servidor en general, y en esta de manera específica que es .mac no la podemos utilizar, y tampoco podríamos utilizar para exportar. Comprendido estos puntos, pues simplemente vamos a ver qué es lo que sí podríamos realizar dentro de .mac, cómo se realiza esto de manera correcta. Pero antes de enseñar eso, pues simplemente voy a correr el código para ver cuál es el mensaje de error que me da. Vemos que me da dos errores. Justamente dice: los métodos definidos por el usuario deben retornar un valor, y simplemente este .mac que es de aquí, que es una función del servidor y que recibe como parámetro otra función, simplemente debería retornar algún elemento y no lo está haciendo. Entonces también estamos haciendo algo mal ahí. Y pues vemos que también nos da otro error con respecto a lo que es el Feature. Pero ¿dónde salió un Feature? Si aquí tenemos un Feature Collection, pues simplemente hay que recordar que este F es un elemento de este Feature Collection. Entonces viene a ser un Feature. Pero el error surge cuando queremos imprimir justamente este Feature en consola. Entonces este error proviene de aquí, y el otro error proviene pues simplemente porque no estamos retornando nada dentro de dicha función. Ahora vamos a comentar esto y vamos a ver cómo podríamos utilizar el Mac de manera correcta. Aquí tengo un trozo de código comentado, que es la forma correcta de cómo utilizar el Mac. Voy a descomentarlo. Como podemos ver, he definido una variable con más propiedades, porque simplemente el Mac lo vamos a utilizar para agregar una nueva propiedad. Es la forma común como se utiliza el Mac y la manera correcta de hacerlo. Entonces vemos que tenemos nuestro Feature Collection ANP y aplicamos .mac y aplicamos la función como parámetro. Hasta ahí habíamos hecho anteriormente, y bueno, también lo vamos a hacer aquí porque esta es la manera correcta. Lo que no habíamos hecho de manera correcta es lo que habíamos escrito dentro de esta función. Dentro de esta función no podemos escribir una función del cliente y tampoco podemos exportar. Entonces vemos que en todo este código no tenemos una función de cliente, porque .sec es una función del servidor y f.area también es una función del servidor. Entonces vemos que hasta aquí estamos cumpliendo ese paso y tampoco se puede exportar. No estamos exportando, no vemos una función de exportación, simplemente estamos retornando algo y estamos siguiendo este consejo de que dicho método, dicha función debe retornar algo. Entonces estamos retornando algo. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar dicho Feature. Como me da el error aquí, que ya detecta que es un Feature. Entonces este es un Feature que es un elemento de área natural protegida. Entonces este de aquí viene a ser un área natural protegida .sec, ¿ok? Y voy a crear la propiedad. Para crear la propiedad, pues simplemente digo .sec, le doy el nombre de esta nueva propiedad
En este caso se va a llamar área en metros. Así se va a llamar nuestra nueva propiedad. ¿Y qué valor va a tener? Pues para cada uno de los elementos, pues simplemente le digo que este área natural protegida le voy a aplicar justamente una función puntuaria. ¿Y por qué puedo aplicarle un puntuaria? Porque simplemente cada una de estas áreas natural protegida viene a ser un polígono. El ser un polígono, pues simplemente puedo aplicar esta función puntuaria. Hay que recordar que es un feature, un shape. Si no me crees, pues simplemente cárgalo en un mapa y verás que cada uno es un polígono, un shape, y sin ningún problema puedo utilizar puntuaria para calcular el área justamente. Ahora, y la pregunta sería, ¿este puntuaria en qué nos devuelve? ¿En kilómetros, en hectáreas, en metros? Pues simplemente esta función nos devuelve un valor en metros. Por eso estamos colocando que la propiedad se llama área en metros, pero no hay ningún problema. Si quisieras en hectáreas, en kilómetros, ya tendrías que transformarlo a otra unidad a la que tú desees. Y pues simplemente vamos a imprimir justamente de esta variable con más propiedades. Vamos a traer el primer elemento. ¿Y por qué traemos simplemente un elemento? Porque no tendría ningún sentido traer todos los elementos y ponemos a revisar si tienen dicha propiedad. Sí, con traer uno solo bastaría. Vamos a guardar y le vamos a dar run. Y justamente hemos imprimido este de aquí con más propiedades .fill, el primer elemento. Vamos a buscar la propiedad que hemos creado. Justamente la propiedad que hemos creado es área en metros. Aquí está área en metros. Y justamente el área en metros de la reserva que hemos calculado, pues simplemente, o de la primera que hemos traído y hemos calculado, es esta de aquí, justamente en metros, 181.800 metros. Y justamente aquí está el nombre de la reserva y vemos la categoría, vemos otra información que están dentro del check y justamente hemos podido calcular el área porque, como podemos ver aquí, es una geometría. Y la geometría que es un polígono. Inclusive vemos la cantidad de vértices que tiene. Y de esta forma hemos aprendido a utilizar de manera correcta el back. Una función del servidor no se puede mezclar con función del cliente. Y como podemos ver, tampoco podemos exportar dentro de ellas, como es el caso que hemos tratado aquí, que es la función Mac. Y si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete. Recuerda que puedes invitarme un café a través de mi página de Patreon y nos vemos hasta la próxima.